Bueno, anteriormente en algún capítulo de Circuitos Eléctricos 1, ustedes vieron cómo realizaban la transformación de un sistema, por ejemplo, en el dominio del tiempo, ¿sí? Y lo llevaban al dominio de la frecuencia angular, ¿no? Eso es lo que ustedes vieron en una anterior ocasión. Lo que vamos a hacer ahora es algo similar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es llevar mi transformación o mi sistema del dominio del tiempo al dominio de Laplace, ¿sí? En este caso yo ubico esto como Laplace, ¿sí? Es una S, ¿no? Pero sin embargo lo ubico con un gancho para que usted pueda diferenciar, porque la S a veces se parece al 5, ¿no? Entonces como que para que usted pueda diferenciar. ¿Ok? Entonces, haciendo analogía, cuando usted decía, ya, yo tengo un inductor, para transformarlo, esto es un omega L, ¿sí? Mejor dicho, un XL era, ¿no? ¿Sí? Era un XL. ¿Cómo lo transformaba? Bueno, entonces en su momento usted decía, este XL es igual a 2pi, ¿sí? Por frecuencia, por L, ¿no? Eso era por... Y cuando usted tenía un capacitor, en este caso usted lo llevaba a hacer la transformación y esto era un XC, ¿sí? Y este XC en cambio era igual a 1 sobre 2pi FC, ¿no? Y esas eran las conversiones que usted realizaba. Y respecto a la resistencia se mantenía igual, ¿no? O sea, la resistencia no cambiaba. Eso es lo que usted aprendió en su momento en circuitos eléctricos 1. Lo que va a aprender es exactamente lo mismo. Si usted vio este capítulo de corriente alterna, creo que es, lo único que le enseñó el profesor era hacer las transformaciones y a partir de eso comenzar a trabajar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted ya ve aquí en este capítulo, yo tengo una resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia cuando yo cambio del dominio en el tiempo al dominio de la frecuencia? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Yo me acuerdo de una famosa fórmula. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo saco la transformada de Laplace de una derivada, ¿no? Según los conceptos vistos en su momento, para aplicar la transformada de una derivada, ¿sí? ¿Qué pasaba? Simplemente se aplicaba la S por la variable menos la variable en condiciones iniciales, ¿no? Eso bueno, evaluado en la condición de partida que era, ¿no? ¿Sí? Eso creo que ustedes lo recuerdan mejor que yo. ¿Sí? Eso como observación. Pero ¿qué pasa cuando era una constante? Cuando es una constante, básicamente se aplica, ¿sí? Se aplica que usted, por ejemplo, miren, si usted tiene esta ley de Ohm, ¿sí? Esta ley de Ohm, que voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿sí? Y usted se percata que la resistencia es un valor fijo. Esta resistencia no varía con respecto a nada, ¿sí? La corriente sí va a variar, pero lo que me estoy especificando, o mejor dicho, lo que me debo centrar es en la resistencia, o en el elemento por donde pasa la corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico Laplace a ambos lados? Porque es igual, recuerda que tengo una ecuación, si yo sumo aquí, debo sumar acá, si yo resto aquí, restar acá, y así sucesivamente, ¿no? Si yo aplico Laplace en un extremo, también debería aplicar en el otro extremo. Lo que va a pasar aquí es lo siguiente, ¿sí? Ya el dominio del tiempo ya no aparece porque ya está convertido en Laplace y la resistencia se mantiene porque es una constante, no varía. Y esto tengo que multiplicarlo por la corriente, pero ya no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Perdón, en el dominio de Laplace. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener como resultado final es lo siguiente. ¿Sí? Voy a tener una resistencia, miren, esta resistencia en el dominio del tiempo, que según la ley de Ohm me dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, y esto va a ser equivalente en el dominio de Laplace de la siguiente manera. El voltaje en el dominio de Laplace, ¿sí? En este caso va a ser igual a resistencia por la corriente en el dominio de Laplace. ¿Qué quiere decir? Que es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo tengo una resistencia, lo que yo voy a hacer al aplicar Laplace va a quedar específica, va a quedar igual como que si yo lo tuviera en el dominio del tiempo. Por favor, hasta allí alguna interrogante antes de continuar.
Ok, listo. Bueno, eso es con respecto a la resistencia. Entonces yo ya le enseñé en este instante qué va a pasar con las resistencias cuando yo voy a transformar al dominio de Laplace, ¿no? Bueno, aplicando la transformada de Laplace. ¿Sí? Vamos a ver ahora el caso de un inductor, ¿no? De un inductor. ¿Qué va a pasar con el inductor? Si usted puede ver aquí, el equivalente sería una impedancia, bueno, con una fuente, ¿no? Pero antes de que usted se aprenda de memoria esto, a mí siempre me gusta tratar de que se justifique el por qué es eso, ¿sí? Entonces, yo voy a realizar en la parte de abajo el por qué es todo este conjunto de, o este es equivalente a lo que es un inductor, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, hace un instante yo le indiqué que cuando usted tiene una derivada, ¿sí? Por ejemplo, una fórmula básica del inductor, ¿sí? Una fórmula básica del inductor, el voltaje en el inductor es igual a ¿qué cosa? A L por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo, ¿no? Eso es una fórmula que usted debería haberse acordado para la lección que dio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo aplico Laplace en un extremo, ¿sí? Yo debería aplicar Laplace en el otro extremo, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es una doble diferente, ¿no? Por si acaso vayan a confundirse. Y al aplicar Laplace en ambos extremos, por ejemplo, este voltaje en el inductor va a quedar exactamente lo mismo, voltaje en el inductor, pero ya en el dominio S, ¿sí? Y lo que enseñé hace un instante, que cuando es una derivada, ¿qué va a pasar con la derivada? ¿Sí? Va a aparecer la S que multiplica ¿qué cosa? A L, ¿sí? Y por la corriente, ¿no? Por la corriente y L en el dominio de S. ¿Ok? Listo. Menos, sí, eso, por eso lo indicaba, menos la corriente, ¿sí? Mejor dicho, menos, porque esta L sale, ¿no? Menos la L, ¿sí? Porque igual se mantiene, ¿no? Recuerde que esta es la constante, sale y solamente aplico la derivada de lo que está aquí adentro, menos la corriente en la función inicial, ¿sí? Entonces, yo debería calcular la corriente en el inductor, ¿en qué tiempo? En el tiempo cero menos. ¿Okay? Y esto es básicamente lo que usted ve aquí. La estoy reescribiendo porque tal vez en algún momento, no sé, no, aquí usted piense que es multiplicación o algo, ¿no? Entonces, para evitarme esto, yo lo estoy volviendo a escribir y estoy diciendo que esto es IL de S, pero no es IL por S, sino IL de S. Acá sí es S por L, acá es L por IL. ¿Sí? Por favor, hasta allí, ¿está claro o me confirma? Ok, y entonces nace la pregunta, ¿por qué esto yo lo interpreto de esta manera? Porque en este caso, si usted puede ver, esto es una sumatoria de voltaje, ¿no? Entonces yo diría, según mi ley de voltaje de descripción, dice que la sumatoria, inclusive si esto pasa al otro lado, sale con negativo, ¿no? La sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a cero. Entonces, si usted lo ve acá y dice, ah, ya, la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a cero, usted diría entonces yo aquí voy a tener, así no se vea, que aquí voy a tener un voltaje, ¿no? ¿Sí? Y este voltaje es igual a BL, es por eso esta L está muy grande, no sería una BL pequeñita nada más, para que no se vea B por L. ¿Sí? Aquí sería BL nada más, ¿sí? Entonces BL, como está en un extremo, y la corriente que fluye a través de estos elementos va a ser igual a qué cosa? A IL, ¿sí? La corriente que fluye a través de esos elementos. ¿Sí? Entonces voy a reescribir para que usted más o menos esté aquí, no se ve muy bien, entonces lo voy a volver a reescribir BL de esa, ¿no? Entonces estoy haciendo o estoy aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué me dice? Menos BL de S más IL que multiplica a S por L, ¿no? Entonces debería ubicar un elemento que me represente esta, digamos así, impedancia, digamos así, de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa S por I, esa L por S, entonces aquí esta paréntesis está de más,
¿sí? Entonces debería ser, digamos, de alguna manera, debería ser así nada más, ¿no? ¿Sí? Por eso vuelvo a reescribir para que el estudiante entienda y no vaya a cometer el error de que se confunda en el sentido de que se escribe una cosa y después usted piensa que al final va a tener mal, ¿no? Ok, entonces eso como observación. ¿Qué más? Me dice menos esto, si usted puede ver, esto ya es un valor, porque acá sí es una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque L y L no es un valor fijo, ¿sí? Y L es un valor que varía conforme su carga, ¿no? ¿Sí? Mientras más carga, esto va a variar, mientras menos carga también va a variar. Pero este valor de aquí es fijo, porque cuando usted evalúa y L en el tiempo cero menos, esa ya es una constante, y L también va a ser otra constante, ¿sí? Entonces, si usted dice menos, si por ejemplo, miren, lo que voy a mencionar, si usted diría, allá voy, y digo, voy a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, sería menos BL, ¿sí? Más IL por L y por S, y más ese voltaje en esa fuente, ¿no? Y esto debe ser igual a cero. Entonces, ¿qué pasa? Este BL pasa al otro lado con positivo, por eso tengo acá, y solamente me quedaría IL por L por S, que es esto de aquí, más BF. Pero cuando yo digo BF, voltaje de esta fuente, ¿sí? BF es igual a menos, ¿sí? Entonces al final le va a quedar menos. Si por ejemplo BL ya pasó al otro lado con positivo, aquí quedaría entonces S, voy a ordenar por L por IL, y aquí sería menos L por IL en evaluado en el tiempo cero, ¿no? Porque eso, como le comenté, es una constante y lo que estoy haciendo es sumar voltajes. Y si esto es una constante, quiere decir que entonces esto sería una fuente de voltaje. No sé si esté claro de dónde sale esta gráfica. El asunto está que voy a mostrarles las dos configuraciones, ¿sí? Y aquí ya queda a libre elección cuál de las dos usted utilice, ¿sí? Entonces, si a usted le conviene utilizar, cuando hay la conversión del inductor, le conviene utilizar en elementos en serie a buena hora. Si a usted le conviene utilizar elementos en paralelo, bueno, ya cada quien tiene su criterio, ¿no? ¿Sí? Aquí no le voy a decir utilice en serie, utilice en paralelo, eso ya queda a criterio suyo, ¿sí? Entonces, eso como observación. Si lo estoy indicando aquí, ¿cómo es que sale, no? Yo tengo esta fórmula, aquí hay una ley de voltaje de Kirchhoff, hay una suma, y lo que básicamente tengo es la suma aquí, ¿no? Nada más. ¿Ok? Listo, por favor, dudas, comentarios, sugerencias.
Ok, listo. Bueno, esperemos que esté de acuerdo y que no hay ningún interrogante, como se dice. Igual es fácil determinar más adelante si lo has entendido o no. Sí. Ok, bueno, entonces esta es una manera de representar esta ecuación. Entonces, como usted puede visualizar, usted tiene un inductor y cuando yo transformo con Laplace, ¿sí? Yo debería quedarme con un elemento así. Yo debería quedarme con un elemento así. Entonces, eso. Y también depende de esto, de la condición inicial de la corriente en el inductor. Imagínense que la corriente en el inductor sea cero. Si esto es cero, ¿sí? Cero por cualquier cosa, te va a dar cero. Y un voltaje cero, ¿qué me implica? Un voltaje cero me implica que esto es un corto, ¿no? ¿Sí? Eso es como observación. ¿Estamos? O sea, de darse el caso de que la corriente en el inductor en condiciones iniciales, antes de que cambie de estado, sea igual a cero, entonces podría darse este caso, que solamente este inductor sea la representación de lo de acá. ¿Sí? Eso como observación. ¿Qué más? Tengo lo siguiente también. Tengo ahora este detalle de acá. ¿Cómo es que yo puedo decir que este esquema es similar al de acá? Fácil, porque en vez de reemplazar, ¿sí? Reemplazar el voltaje, lo que voy a hacer es reemplazar o encontrar una ecuación para la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta S y L voy a dejarla de alguna manera, ¿no? Entonces yo sé que está arriba la ecuación, pero voy a tratar de que ustedes vean de dónde sale. Y L de S, ¿sí? En este caso va a ser igual a qué cosa? A BL de S. Este pasa a sumar y esto está dividiendo todo para SL, ¿no? SL esto está dividiendo para SL, ¿sí? SL y acá también, ¿no? Este también para SL. Ok, y si usted ve, esta es la misma ecuación que tengo planteada aquí, ¿sí? Entonces por eso es que sale un equivalente y partimos de esta ecuación. Acá, en vez de tener una división de voltaje, yo voy a tener una división de corriente, ¿sí? Por lo tanto, el sistema debería estar en paralelo, ¿sí? La corriente total, corriente que entra a un nodo, va a ser igual a la corriente que sale. Entonces yo diría, la corriente que sale aquí, la corriente que sale aquí sería esto, también es una, digamos que una constante, porque la S no puede ser una variable, es una representación de Laplace, ¿sí? La variable es IL, pero IL evaluado en el tiempo cero menos ya sería una constante, por eso es una fuente de corriente. Entonces, si entra, ¿sí? En el otro lado debería ser lo que sale, ¿no? Entonces estaría saliendo, por lo tanto, por eso es su representación así, como una fuente de corriente, que eso también es una constante. Por otra parte, en cambio de tener esto, ¿sí? Entonces yo diría BL dividido para LS, ¿no? ¿Sí? Que esto sería una corriente, ¿no? Sumatoria de corriente, ¿no? Corriente 1 es igual a corriente 2 más corriente 3, ¿sí? Pero esta corriente está saliendo. Esta corriente es igual a BL sobre L sobre S, ¿no? Entonces eso, por eso es que la gráfica de esta parte en paralelo, ¿sí? Es de esta manera, ¿no? Porque me implica o me representa una sumatoria de corrientes, nada más. ¿Sí? Entonces usted puede, el equivalente del inductor, hacerlo como en serie o lo puede realizar en paralelo, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces eso es como observación. No sé si existe alguna interrogante, por favor.
Bueno, la diferencia es la siguiente, ¿no? Entre usar serie o paralelo. Imagínese que usted tiene un sistema, ¿no? Imagínese cualquiera que sea este sistema. Tiene una fuente, ¿sí? Una fuente y tiene un inductor, por ejemplo, y por aquí tiene una resistencia, ¿sí? Y bueno, por acá tiene un como que se llama otra resistencia, ¿sí? Para no complicarlo mucho. Entonces usted diría, ah, ya, tengo que hacer la transformación en Laplace. Y justo yo le digo, ¿sabe qué? Utilice el método de mallas. Sí, imagínese, le digo, utilice el método de mallas. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Si usted utiliza el método de mallas, tiene dos opciones. Perdón, si usted utiliza la transformación de Laplace, tiene dos opciones. La primera, que la voy a poner con otro color, la primera sería esta, ¿no? Sería su fuente nuevamente, ¿sí? Su fuente, luego las en serie, ¿no? Aquí el objeto y luego viene la fuente, ¿sí? Y la resistencia quedan igual, ¿ok? Y les quedaría dos mallitas, ¿sí? ¿No? Dos mallitas y usted ya sabe que esto es relativamente sencillo, ¿ok? Pero puede ver la opción 2. Entonces en la opción 2 usted lo que debería hacer es, tengo esta impedancia, tengo esta fuente de corriente, ¿sí? Tengo esta resistencia, bueno, acá tengo la fuente, ¿sí? Y por acá tuviese otra resistencia. Entonces, si usted ve, al convertir esto, a usted se le va a complicar un poco más, ¿sí? Se le va a complicar un poco más. Entonces, como que no viene al caso aplicarlo en paralelo, ¿no? Pero repetir esto ya depende de su comodidad. Más adelante usted va a determinar, ah, ya, no, mejor, a mí me parece que mejor es ubicarle de esa manera, ¿sí? No, mejor le pongo en serie porque ahí ya no me complico con... Por ejemplo, aquí sería una facilidad porque estas dos son las dos fuentes de voltaje y se pueden sumar, inclusive ya hacen una fuente de voltaje única, ¿sí? Pero todo depende de la facilidad que se le represente al hacer las conversiones, ¿no? No sé si esté claro por allí, aquí me preguntaron eso. Sí, y aquí, por aquí me preguntan que cualquiera de los dos casos pueden hacerlo, claro. O sea, eso ya queda a criterio suyo, ¿no? Si usted dice, ah, no me, no, no me sé muy bien esto, lo hago de esta manera, ¿sí? Aunque vuelvo a repetir, este de aquí ustedes lo pueden deducir, ¿sí? Sí, yo le enseño para que lo deduzcan por el hecho de que al final usted, eh, bueno, en teoría esto era de manera presencial inicialmente, ¿sí? Entonces allí el estudiante no debería tener material de apoyo, ¿no? Pero actualmente decir que no van a tener material de apoyo es muy complicado, así que yo sé que lo van a tener, pero puede ser que no se copia bien, entonces no pueden resolver porque no está bien copiado, ¿no? Entonces, es como una observación. Ahora, ¿qué pasa con el capacitor? Con el capacitor pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces nuevamente voy a deducir toda la fórmula para que usted pueda ver por qué es en paralelo. Bueno, aquí no está en serie, ¿no? Pero también podríamos hacerlo en serie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, nuevamente, partimos de la premisa que voltaje, no, corriente sería, ¿no? Corriente en el capacitor va a ser igual a qué cosa? A la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor a través del tiempo, ¿sí? ¿Qué más? Aplico la plaza a un lado y la plaza al otro lado, ¿sí? Esto me quedaría IC en función de S. Y acá como me dicen que era la derivada, la C sale, ¿sí? La C no se considera, sale y se comienza a hacer la derivada de cada uno de ellos, ¿no? C por S por el voltaje en el capacitor en el dominio S, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Esta C como salió, puedo multiplicarlo también para el otro elemento, sería menos, ¿no? Menos C, ¿sí? Por el voltaje en el capacitor con la condición inicial, ¿no? En la condición inicial en el tiempo menor a cero. ¿Ok? Y eso es específicamente lo que usted ve aquí. O sea, por si acaso no sabe dónde sale, aquí está, ¿no? ¿Ok? Entonces nuevamente hacemos la interpretación y decimos, ah, ya, ¿qué tenemos?
tenemos una sumatoria de corrientes. Corriente que entra, ¿cuál corriente entra? IC, S. Corrientes que salen es esta corriente y la de aquí. ¿Cuál de los dos es un valor fijo o de una fuente? De acá, ¿no? Porque C es un valor constante y BC, evaluado en el tiempo cero menos, también es un valor constante. Por eso usted lo ve aquí como una representación de una fuente de corriente, ¿no? Ahora, ¿por qué sale negativo? Bueno, perdón, porque esto puedo ubicarlo inclusive hacia arriba, apuntando hacia arriba, pero ya con el signo cambiado, eso ya depende de usted, ¿sí? Pero acá está siguiendo la nomenclatura, la que le dije, corrientes que salen son iguales a las corrientes que entran, entonces, por lo tanto, para no cambiar la dirección de esta fuente, ubico simplemente el signo, ¿no? ¿Ok? Por otra parte, lo de acá, ¿sí? Lo que usted ve acá, esto también sería una corriente, ¿no? Porque, no, es que tiene voltaje, no, claro, tiene voltaje, pero según mi fórmula, esto es una corriente, porque al final va a tener una corriente resultante, que es IC de S, ¿no? Sí, entonces, en este caso sería voltaje dividido o por o C sobre S, ¿no? ¿Sí? Eso como observación. Por favor, me confirman si está claro de dónde sale esta gráfica. Ok, con respecto a lo que pregunta el compañero, yo les indicaba, sí, en este caso es negativo, ¿no? Pero como ya les dije, corrientes que entran es igual a corrientes que salen, corrientes que entran es igual a corrientes que salen, la ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, es como que si usted hubiese tenido así, ¿no? Más, y paréntesis, menos C por BC de cero, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Pero también yo le había dicho que puede ser que usted diga, ah, no, no me conviene, y entonces yo digo, cambio de dirección esto, ¿sí? Cambio de dirección, porque estoy viendo que esta corriente es negativa, y para evitarme el negativo lo cambio de dirección, y si yo cambio de dirección esto, entonces el signo debería ser positivo, ¿sí? No sé si ahí está claro, por favor, me confirmo. Okay. Bueno, entonces eso como observación, ¿no? Vamos a darlo así para que usted pueda luego referencias. Ahora, ¿qué pasa? Esto aquí también lo puedo llevar en sistemas en serie, claro. También lo vamos a llevar. Sí, de 2 minutos les voy a explicar cómo.
Ok, listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, ¿cómo hago para que esto también sea un sistema en serie? De la siguiente manera, ¿no? Para que sea un sistema en serie, diríamos nosotros que debemos despejar el voltaje, ¿no? Voltaje en el capacitor, eh, en el dominio S debe ser igual a qué cosa? A corriente, ¿sí? Y C de S, ¿sí? Dividido para C sobre S, ¿no? Así está, ¿no? Porque eso pasa a dividir. Más, porque pasa al otro lado, C por el voltaje en el capacitor, evaluado en el tiempo cero, dividido para C sobre S, ¿sí? Y se va la C. ¿Cuál es el que le representa un valor constante? Este, ¿no? Este aquí no, porque la variable es IC. Entonces yo diría, hago sumatoria de voltajes y yo diría aquí es BC sobre S, ¿sí? Y esto va a ser igual a qué cosa? A una impedancia que es igual a 1 sobre CS, que multiplica a la corriente que va a pasar sobre esa impedancia, ¿no? Esa corriente es IC sobre S, ¿sí? Y esto ya le había indicado hace un instante que es una constante ya, ¿no? Sería una fuente de voltaje más o menos BC evaluado en 0 sobre S, ¿ok? Y ese sería el equivalente en serie, ¿no? ¿Ok? Por favor, preguntas. Ok, listo. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar, ¿no? Vale aclarar una observación, es que cuando yo le pido alguna variable, porque cuando usted aplica Laplace a los circuitos eléctricos, primero usted tiene que aplicar la transformada de Laplace, hace el desarrollo, encuentra la variable y luego de eso, ¿sí? Y luego de eso, en este caso usted tendría que calcular la transformada inversa, ¿sí? Tiene que calcular la transformada inversa para poder encontrar el valor de la variable que le pida. Entonces imagínense que yo le pida, calcule la corriente en el capacitor. Usted no es que me va a encontrar solamente la corriente aquí y esa va a ser la corriente en el capacitor, ¿no? Usted ya sabe que la corriente en el capacitor va a ser la corriente de la sumatoria de ambos elementos, ¿sí? Por otra parte, si yo le pido el voltaje en el capacitor, cuidado, alguien va a decir que el voltaje en el capacitor es solamente esto, ¿no? El voltaje en el capacitor no es esto, no es que esto me represente el capacitor. El capacitor representa la suma de estos dos elementos, ¿no? Entonces, cuidado por allí, ¿sí? No quisiera que exista confusión. Cuando se pide el voltaje del capacitor, debe calcular el voltaje de aquí y sumar el voltaje que usted tiene acá. Ese es el voltaje en el capacitor. ¿Ok?
Listo, por favor, me confirman si está todo claro para ya pasar al desarrollo de un ejercicio. No, tengo el siguiente ejercicio, ¿sí? Para que lo copien, solamente la parte de arriba, la parte de abajo ya está desarrollada, lo que son las condiciones iniciales, pero sin embargo voy a explicarlo, ¿no?
Ok, listo, señora. Bueno, vamos a empezar a hacer el desarrollo en esta parte de la diapositiva. Bueno, ahí está desarrollado. A ver, entonces, si ustedes se percataron, siempre hablábamos de condiciones iniciales, ¿no? Siempre hablábamos, decíamos, y L en el tiempo cero menos, BC en el tiempo cero menos, ¿sí? Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso cero menos, no? Porque igual que cuando realizamos sistemas RLC, ¿sí? En tiempo transiente y con funciones, en su momento, lo que debíamos hacer es evaluar inicialmente en el tiempo menor a cero para encontrar las condiciones iniciales. Tengo este sistema, ¿sí? Y para mis condiciones iniciales debo, ¿qué cosa? Debo ver cómo está funcionando su sistema en el tiempo menor a cero. Entonces, tengo dos fuentes, esta fuente de aquí y esta fuente de acá, ¿sí? No sé si usted se recuerda de la función escalón unitario. Sí, la función escalón unitario es de la siguiente manera, ¿no? La función escalón unitario me dice que mi elemento es cero para un tiempo menor a cero y es uno para un tiempo mayor o igual a cero. Entonces, en este caso, si esto sería cero, solamente me queda el voltaje de 2 voltios, ¿no? Por otra parte, si esto es cero, me queda 0 voltios, ¿sí? Entonces aquí nuevamente hago el comentario que cuando yo digo, ¿qué pasa cuando tengo 0 voltios? Esto es un corto, ¿sí? Este es un corto, ¿sí? Cuidado a confundir. Entonces esto es un corto y solamente la fuente que está alimentando su circuito es el de aquí. ¿Qué más? Como tengo una fuente, esta fuente en su momento va a cargar completamente el capacitor e, y el inductor, ¿no? Entonces lo cargo completamente, este es un circuito abierto y acá en cambio lo cargo completamente y esto es un cortocircuito, ¿sí? Esto como observación. ¿Qué más? La resistencia queda igual, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué datos adicionales tengo? Bueno, entonces verifico voltaje en el capacitor, tengo este sistema, voltaje en el capacitor sería igual a 2 voltios porque miren, este nodo es el mismo que el nodo de acá y este nodo, siguiendo la trayectoria, va a ser el mismo nodo de acá. Entonces, en los extremos del voltaje del capacitor va a ser 2 voltios. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente es igual a 0 amperios, ¿no? Porque o sea, no hay un circuito, bueno, mejor dicho, está la corriente, sí, tiene una resistencia aquí, pero no tiene ya fuente, ¿sí? No tiene fuente. Entonces, por lo tanto, esta corriente se quedó sin fuente, este se abrió, indiferentemente, este puede ser que haya estado cargado, pero en algún momento tuvo que descargarse porque tenía una fuente, ¿sí? Y como ya no hubo un camino cerrado por acá, esta corriente al final, la corriente que se presentó es igual de 0 amperios, ¿no? Porque no hay un camino cerrado. Okay. Bueno, eso de condiciones iniciales creo que usted ya lo conoce, entonces no perdamos mucho el tiempo y continuamos con el desarrollo del ejercicio. ¿Qué más? Entonces, ya tengo estas dos condiciones iniciales y digo, voy a transformar en Laplace. Para transformar en Laplace, yo tengo que evaluar mi sistema conforme se queda una vez que cambia de estado. O sea, quiere decir que voy a evaluar en el tiempo mayor a cero. Y para evaluar en el tiempo mayor a cero, aquí voy a tener 2 más 5 serían 7 voltios, ¿no? Entonces, en las fuentes, sí, en las fuentes, eso vale aclarar, contienen función en escalón unitario. Sí, indiferentemente, así este aquí no tenga, las fuentes por lo general se reemplaza de esta manera, ¿sí? Más menos, ¿sí? Sería 7 sobre S voltios, ¿no? Y aquí ya tengo una fuente, ¿no? 5 más 2, sí, porque este ya es 1, ¿no? ¿Sí? Pero tiene la incidencia de la función escalón unitario. ¿Qué más? Esto voy a dejar aquí porque todavía no sé si voy a utilizar en serio en paralelo, ¿sí? Entonces lo dejo allí, estoy transformando en Laplace. La resistencia se mantiene, la resistencia no cambia, ¿sí? Ya eso ya vimos hace un instante, que la resistencia no cambia, aquí va a ser siendo un ohmio, ¿sí? ¿Y qué más va a pasar? Aquí, por lo general, este inductor también tengo que ver qué utilizo, ¿sí? Y la fuente de acá, en cambio, nuevamente, también se hace, voy a ponerle
de esta manera, ¿sí? Y aquí sería 4 sobre S voltios, ¿no? Ok, listo. Y a partir de aquí queda a criterio suyo qué utilizar, si en serie o en paralelo. ¿Cuál era la interrogante de aquí? La interrogante de este ejercicio es calcular Bx. Bx es lo que lo pide. Bx, ¿cuál es la función de Bx a través del tiempo de este sistema que usted tiene aquí? ¿Sí? Eso como observación. Entonces usted diría, ya, ¿qué le conviene? ¿Qué conviene hacer aquí? Bueno, si lo ubica en paralelo, tiene que ver qué sale, ¿sí? Si lo ubica en serie, también tiene que ver qué complejidad o en su momento se le presentaría, ¿no? Entonces vamos haciendo uno y uno, ¿no? Por ejemplo, este elemento de aquí vamos a hacerlo en serie y este elemento de aquí le vamos a hacer en paralelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de lo que habíamos acordado hace un instante, nos quedaba, si no mal recuerdo, igual como no lo tengo anotado aquí, sí, nos quedaba una impedancia, ¿sí? En serie con una fuente de voltaje, ¿no? Así era, ¿no? ¿Sí? Y esta impedancia era, si no mal recuerdo, 1 sobre C sobre S, si no mal recuerdo. Igual me confirman, por favor. Y esto era igual a BC en la condición inicial sobre S, ¿no? Por favor, si pueden, me ayudan. ¿Sí? ¿Esto? Ok, eso es con respecto a la primera transformación del capacitor. Ahora vamos haciendo la transformación del inductor. Y en la transformación del inductor también me decía, bueno, tengo una impedancia, como voy a ponerle en paralelo ahora, ¿sí? Y acá tengo una fuente de corriente, ¿no? ¿Con qué dirección? Bueno, eso toca verificar, ¿sí? Yo voy a ubicarla hacia abajo, ¿por qué? Porque en su momento, ¿sí? Yo, o sea, yo estoy asumiendo. Sí, miren, inclusive aquí ustedes pueden ver que la corriente iba en este sentido. Entonces, con esa premisa, yo diría que la corriente debería haber ido en este sentido. Sí, puedo considerar en otro sentido. Nadie me dice lo contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que la corriente IL va a ir en este sentido. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, yo diría que la corriente IL en el tiempo S sería nuevamente esta. ¿Sí? Y entonces, corriente que entra va a ser igual a corriente que sale. Sí, entonces aquí, ¿cómo sería? Sí, déjame recordar que sí, no lo recuerdo muy bien. Entonces, por ejemplo, sería, según mi fórmula, sería 1 sobre LS, ¿sí? A ver, sería voltaje sobre LS, ¿sí? Okay, entonces aquí sería 1, perdón, voltaje en el inductor, ¿sí? Perdón, sería aquí 1 sobre LS, ¿sí? Y acá, en este caso, sería corriente en el tiempo 0 menos, sobre ese, ¿no? Así sería el detalle si yo quiero ubicarlo en paralelo. Vale acotar algo, ¿no? Si usted realiza esto conforme a lo que usted tiene, ¿sí? Y expliquemos aquí, aprovechando que tenemos este ejercicio, ¿sí? La unidad de este elemento, L por S, va a ser ohmios, ¿sí? La unidad de esto. La unidad de lo que usted tiene aquí va a ser Siemens o mho, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted puede visualizar, según la ley de Ohm que me dice, voltaje es igual a I por Z, ¿no? ¿Sí? I por Z. Entonces, si usted tiene la corriente y multiplica a algo, algún elemento, la corriente multiplicada por algún elemento, ese elemento va a ser Z, es una impedancia, ¿sí? Pero verifiquemos acá. Acá ya no tengo Z, perdón, ya no tengo esta fórmula, sino que tengo la siguiente fórmula que parte de la ley de Ohm. Entonces tengo I es igual a qué cosa? A algo, ¿sí? O B sobre Z, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Sí? De esta fórmula. Pero si usted se percata, cuando yo multiplico aquí solamente, o la fórmula que me decía, multiplique BL por 1 sobre LS, ¿sí? Entonces, básicamente lo que le está diciendo, no multiplique lo siguiente, ¿no? El inverso de Z
es igual que cosa, la admitancia. Entonces, 1/z va a ser y por b. ¿Sí? Entonces, la admitancia es el inverso de z. Vale aclarar esto porque si usted realiza ¿cómo que se llama? Este diagrama, usted debería en su momento considerar que el elemento de aquí, 1/ls, es la unidad en mho. Si yo quiero cambiarla más adelante, ¿yo qué debería aplicar? Esta formulita de aquí, ¿sí? La unidad que usted calcula aquí es en admitancia, conforme esta gráfica, pero si yo quiero cambiarla, solamente le aplico el inverso. Si usted aplica el inverso, le quedaría L por S, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso está claro, por favor, antes de continuar? ¿Sí? Por favor, me confirma. Ok, pongan en consideración eso, vuelvo a repetir, porque si usted utiliza un sistema en paralelo, lo que usted tiene aquí no es impedancia, sino es admitancia, ¿no? Y eso vale aclarar porque más adelante nos vamos a encontrar con algo en particular, ¿sí? Entonces, eso no. A ver, sí, afirmativo. Si es que yo tuviese un capacitor, por ejemplo, que está acá adelante, esta unidad C sobre S o C por S es admitancia, ¿sí? ¿Estamos? Sí, porque es, mira, corriente es igual a B por esto, ¿no? Entonces, eso es otra unidad. Listo. Entonces, como yo ya le había indicado, hasta aquí ya está claro, ¿sí? Y digo, bueno, entonces voy a ver qué pasa. Acá reemplazo los valores por asunto o espacio. Bueno, continuemos, ¿no? A ver, entonces aquí sería, nuevamente voy a hacer la gráfica, aquí me queda 7 sobre S, voltios, ¿no? No se vayan a olvidar las unidades. Acá me quedaría esta impedancia, porque esto es impedancia, recuerden. Esta impedancia me quedaría 2 sobre S, no faradios, ¿no? Ya le indiqué que esto va a ser ohmios, ¿no? ¿Sí? Ya la conversión lo hace que esto sea ohmios. ¿Sí? Aquí me va a quedar una fuente de voltaje más o menos voltaje en el capacitor, ¿cuánto era? 2 voltios, ¿no? 2 sobre S, pero esto es voltios, ¿no? Cuidado, voltios, ¿sí? ¿Qué más? Tengo la resistencia, que la resistencia no cambió, y la resistencia es un ohmio, y acá esta fuente de corriente va a ser igual a cero, ¿no? ¿Y cero qué implica? Cero implica un circuito abierto, ¿no? Cero implica un circuito abierto, ¿sí? Cero implica un circuito abierto, y me quedaría básicamente esta admitancia, ¿no? Sí, y vuelvo a repetir, porque si usted dice, ah, ya, pongámoslas aquí, porque esto como se va, simplemente me queda esta admitancia, y muchos de ustedes, como no estuvieron atentos a lo que les dije, sí, lo que van a ubicar es que esto va a ser ohmios, ¿no? Sí, pero si ustedes estuvieran atentos, esto es igual a qué cosa, a 1, 4 sobre S, pero esto, porque en su momento la configuración no metía esto, era mono o siemens, ¿no? Como usted quiera determinarlo. Y luego de eso viene el tema de la fuente, ¿no? Esta otra fuente. Entonces en esta otra fuente tengo 4 sobre S voltios, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero esto llevarlo a una impedancia? Simplemente tengo que calcular la inversa, ¿sí? Entonces, hasta allí, antes de calcular la inversa, ¿está claro esto, por favor? Hasta allí. ¿Está claro cómo he desarrollado este ejercicio hasta el momento?
Así que está todo claro. Entonces, vuelvo a repetir, esto como es admitancia y yo quiero que todo sea impedancia, podría convertirlo, ¿no? Para convertir, lo único que tendríamos que hacer es transformar o calcular la inversa. La inversa sería específicamente esto, ¿no? Sí, entonces esto y ubico, y este era 1 sobre 4s, entonces ahora va a ser 4s ohmios, ¿no? Ahora sí ya es ohmios. Listo. Sí, y entonces aquí es irrelevante, como le comenté, si lo ubica en paralelo o lo ubica en serie. Si lo ubica en paralelo, sí, debería haber trabajado con Mo. Y si lo ubica en serie, verifiquemos que va a salir lo mismo. Por ejemplo, de la gráfica, nosotros decíamos que cuando es en serie, tendríamos L por S. Entonces L es 4 y S sería el acompañante, lo que se quedaría exactamente lo mismo, ¿no? Ok, listo, y tengo esta gráfica de aquí. ¿Cuál era la variable que me solicitaban encontrar? Me solicitaban encontrar Bx, ¿no? Pero esta Bx va a ser Bx de S, ¿sí? Entonces, hasta allí, digamos, hasta allí, eh, en teoría era lo nuevo que debería haber aprendido en este capítulo de Laplace, que es verdad, son muchas horas de clase, pero de aquí en adelante, cómo calcular Bx, eso ya no me compete enseñarles, ¿no? Resulta que usted te dice, ah, no, yo aplico mallas, bueno, apliquemos mallas. Ah, no, yo aplico nodos o aplico superposición porque tengo dos fuentes, o aplico Thevenin, podría aplicarla, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso como observación, ¿sí? Entonces, con respecto a la clase nueva, ¿está claro, por favor? ¿Está claro hasta allí? Ok, listo. Bueno, entonces como le comentaba, ya a partir de aquí usted podría en su momento comenzar a trabajar, ¿no? ¿Sí? Entonces, espérense ejercicios similares en la tarea que le voy a enviar. Y, por ejemplo, aquí lo que podríamos hacer, si tengo dos fuentes, podríamos simplificar un poco y diría, ah, ya esto me va a quedar al final, eh, porque son fuentes iguales, ¿no? 5 sobre ese voltios, ¿no? ¿Sí? Y acá tengo esta impedancia, y acá tengo esta resistencia, y acá también tendría otra impedancia y tendría otra fuente de voltaje, ¿no?
Bueno, entonces ahí usted aplique cualquiera de las técnicas vistas y continúa con el desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Una vez que usted tiene BXDS, ¿sí? BXDS, entonces imagínense que BXDS luego de varios cálculos y en su momento de desarrollos matemáticos, le quedaría, por ejemplo, un K1 S al cuadrado, perdón, S cuadrado, ¿no? S cuadrado más un K2 S más un K3, ¿no? Estoy viendo las K porque son constantes cualquiera, ¿no? Y acá le quedaría lo mismo un K4 S al cuadrado o S al cubo, por ejemplo, no sé, no sé lo que sale, ¿no? Más un K5 S al S nada más un K6, ¿no? Imagínense que le llega a salir esto. Si K es diferente, si por si acaso no es que cada. Lo que usted tiene que hacer es, una vez que tiene esto, aplicar la inversa, ¿no? La transformada inversa. Entonces, pero para aplicar la transformada inversa, lo que usted tiene que hacer es primero hacer fracciones parciales. Y una vez que hace fracciones parciales, usted aplica la transformada inversa, ¿sí? Entonces, eso como observación. Por favor, repasen muy bien eso para que posteriormente, cuando ya se dé el cálculo, ¿sí? Ejercicios adicionales a esto, ¿sí? No estén en ese momento con el inconveniente de que no saben qué hacer, ¿sí? Miren, por ejemplo, en este caso, Bx me queda esto, miren. Bx luego de varios cálculos que se desarrollan aquí, le queda 10s al cuadrado más 4 sobre 2s al cubo más 4s al cuadrado más s, ¿sí? Bueno, aquí no sé si este Bx, no, Bx no. A verificar dónde está. Sí, bueno, aquí todavía no está realizado el cálculo de Bx. Adelante. Bueno, aquí está la tabla de transformada, tanto transformada de un sentido como del otro, ¿no? Sí, entonces, en este caso, sí, déjenme ubicar con otro color un momento. Okay. Sí, como le comentaba, aquí esta tablita también va a estar en las diapositivas. Si tengo la función impulso, la transformada de Laplace sería 1. Si tengo la función escalón unitario, que es la que hemos empleado, miren, la transformada de Laplace es 1 sobre s, por eso es que en su momento empleábamos eso de allí. ¿Sí? Si tengo la función en su momento exponencial por el escalón unitario, la transformada de Laplace es 1 sobre s más alfa, ¿no? Y este por lo general es la función que muy a menudo se emplea, ¿no? Porque cuando ustedes hacen fracción parcial, siempre le trata de llegar en cambio a esto, ¿no? Sí, a lo de aquí. A ver. Sí, siempre le trata de llegar a esto, ¿sí? A esto y como es transformada inversa, entonces esto me quedaría igual a e a la menos alfa t por nu de t, ¿sí? ¿Ok? Entonces esta tablita va a estar a su disposición y va a estar a su disposición para que en su momento usted pueda revisar, ¿no? Ok, ¿sí? Entonces si está claro, si está claro y no hay ningún interrogante, van a hacer a continuación como actuación en clase y vamos a encontrar el voltaje en el capacitor, ¿sí? Pero lo único que yo requiero como primera actuación en clase sería es encontrar mi sistema equivalente, mi circuito equivalente ya transformado todo en Laplace. Sí, eso como actuación en clase, porque no quiero que se demoren más de media hora, en el sentido que esto nomás tiene como 10 minutos para poder hacer la transformación, ¿no? Con los cálculos respectivos. Entonces eso, de aquí a las 2:36 se recoge la actuación y listo, ¿no?